Hola, ¿qué tal amigos de Global Energy TV? Yo soy Cristal Mendivi, los saludo con muchísimo gusto aquí en Energía MX. En esta ocasión, hoy nos acompaña Marco Antonio de la Peña, él es socio de Cuatrecasas. Bienvenido, Marco Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Cristal. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? También, gracias por tomarnos la comunicación y queremos saber un poco acerca, pues desde tu amplia experiencia en el sector energético, ¿cuáles consideras que son los retos a los que se enfrenta actualmente la industria petrolera en nuestro país, en México? Gracias, Cristal. Pues antes que nada, muchas gracias a Global Energy por esta oportunidad y es un gusto el poder aportar lo poco que se pueda aportar en un momento tan estratégico a nivel mundial y más a nivel nacional, en el caso de México. Contestando a tu pregunta, yo creo que básicamente en mi concepto las empresas petroleras hoy en día, sobre todo en México, están sujetas a tres grandes retos. El primero de ellos es que, como todos lo sabemos, sin duda alguna, hay un golpe de timón y un cambio en la política energética de nuestro país, en donde de alguna manera aquella apertura que se había dado en el sector está siendo objeto de una revisión y de una nueva visión en donde lo que se ha planteado es que tanto en la parte petrolera como en la parte de electricidad, Pemex y CFE, como las empresas nacionales, sean el centro conductor del desarrollo energético del país. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 y en algunas políticas más claramente definidas en el tema de electricidad. De ahí que, ante ese primer reto, una recomendación es pues, que las empresas petroleras deben de captar cuál es esa filosofía y esa nueva visión. Un segundo reto que se ha dado, y lo platicamos un poquito antes de esta entrevista, es la famosa pandemia del COVID-19. Ha generado una crisis económica y financiera mundial y, por qué no, también un impacto a nivel nacional y local en México. Es generando una recesión que puede ser mayor que la que se dio en 2008 y 2009, que todo el mundo conocimos con aquellas políticas anticíclicas que se generaron por parte del entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens. En el tema del petróleo, en la primera parte de este año ha habido una caída de cerca de 10.5 millones de barriles diarios de demanda a nivel mundial. Y por el otro lado, como ha señalado la Agencia Internacional de Energía, de enero a agosto de este año hubo una caída de cerca del 40% de los precios del petróleo. Y el Instituto de Análisis de Energía, Economía y Finanzas ha establecido que los estados financieros de las empresas petroleras a nivel mundial pues reflejan precisamente ese estancamiento. Pues hay utilidades en caída, hay reducción de flujo de caja, estados financieros deteriorados y inversión en capital a la baja. De ahí que las petroleras tendrán que tomar acciones, en mi concepto, en dos sentidos. Primero, el tomar decisiones de gobierno corporativo, de compliance legal y regulatorio y de due diligence para evitarse contingencias. Y segundo, en la parte financiera, que ya podemos platicar un poquito más adelante, el buscar esquemas de refinanciamiento o nuevas expectativas y alternativas de financiamiento, pasando por el M&A como el Project Finance. Y concluiría tu pregunta, en tercer lugar, derivado de esta parte del COVID, el nivel de incumplimiento que se da a partir de que los operadores están en problemas de flujo de caja, como es el caso de propio Petróleos Mexicanos, pues esto repercute en suppliers, en proveedores y en prestadores de servicio. De ahí que hay cláusulas en los contratos como las de pagos, las de garantías, las de caso fortuito, fuerza mayor y las de penalidades, que es muy importante que las empresas cuiden en sus contratos y que hagan un due diligence de aquellos contratos que han firmado. Marco Antonio, recientemente se aprobó, ahorita platicabas acerca de este plan quinquenal de licitaciones 2020-2024 con este inventario de un poco más de 170 áreas. ¿Qué representa para el país la licitación de estas áreas en términos de inversiones, de seguridad energética y también de metas de producción? Mira, primero había un balance de en dónde estamos. Con las rondas que hubo, las tres rondas, se asignaron 104 contratos, de los cuales a la fecha existen vigentes 103 contratos petroleros. Hubo 8 migraciones con 3 farm-outs, una migración de Pemex sin socio, que fue la de Equalam, y 4 migraciones con socio.
En materia de reconocimiento y exploración superficial hay 84 autorizaciones a más de 22 empresas. Es uno de los países que hoy en día tiene más estudios sismológicos en proceso. Eso te habla de que México tiene muchas expectativas para crecer en la parte de upstream. Ahora, ¿qué sucede con la nueva política? La nueva política, regresando al inicio, está basada en fortalecer a Pemex. En principio no se habla de nuevas rondas. Como saben, el presidente López Obrador ha señalado que hasta en tanto se den resultados de los contratos ya existentes, habrá nuevas licitaciones. Razón por la cual ahorita está muy concentrado en el tema de asignaciones a Pemex. A Pemex se le dieron en 2019 64 asignaciones y ha solicitado nuevas 21 asignaciones, de las cuales 3 fueron en octubre de 19 y 15 en agosto del 19. Un poco en cuanto a las reservas de Pemex, de la 1P y 2P, estamos hablando de que tiene cerca de 12.900 millones de barriles, que es el 81% del total nacional. Y en recursos prospectivos tiene 14.000 millones, que es más o menos el 13% del nacional. El plan quinquenal de licitaciones que acaba de salir habla de 172 áreas, de las cuales 103 son costa afuera, que como sabemos Pemex tiene muchísima expertise en aguas someras y que yo creo que es parte de lo que se quiere explotar, y 59 terrestres. Algo que llamaría la atención es que del total de recursos prospectivos, el 57% son recursos no convencionales y el 43% son recursos convencionales. Sabemos que el gobierno federal ha reiterado el no explotar recursos no convencionales. Sin embargo, creemos que es un tema que tal vez en el tiempo se vaya a revisar. Viendo este panorama del plan quinquenal y de las áreas que se están por licitar, se habla de un remanente de cerca de 500,000 barriles en aguas profundas, 500,000 millones de barriles en aguas profundas, 269,000 millones en aguas someras y 48,900 millones en campos terrestres. Las recomendaciones que veríamos es, por el lado de Pemex, están los contratos de servicios integrales de exploración y extracción, que se está tratando de hacer un reloaded o una nueva versión en donde se cuiden los temas de que sean firmados en condiciones de mercado, que no haya problemas de liquidez para los contratistas, se quita el control de gastos, pero se aumenta el riesgo del contratista, y finalmente se autocontiene, al parecer, en un fideicomiso los pagos. Entendemos que va a haber un grupo de cerca de 15, 20 contratos para iniciar esta nueva etapa de los ESIES, y por otra parte se tienen que hacer una revisión de las 396 asignaciones de Pemex para ver en qué otro tipo de asignaciones puedan desarrollarse. Y yo nomás pondría aquí el punto de que si se quiere fortalecer Pemex, no hay que dejar de lado de que el artículo 7 de la ley de Pemex establece la posibilidad de hacer contratos y sesiones con privados, que esto puede ser tanto en midstream como en downstream, independientemente de que en el upstream, conforme al 13 de la ley de hidrocarburos, como saben, están los farm-outs, que en principio se ha dicho que no se va. Tal vez si se fijaran nuevas reglas de los farm-outs, en donde Pemex se sintiera cómodo y pudiera de alguna manera, en algún momento, con alguna reforma legal, poder ser él quien haga las rondas, se sentiría en mejor posición para hacerlo. Pero digamos que la asociación con los privados con total y absoluta transparencia sería un complemento importante al portafolio de proyectos de Pemex para explotar todo este plan quinquenal. Y si vamos, Marco Antonio, a este marco legal vigente, ¿cuáles podrían ser las estrategias de licitación para aprovechar en el futuro el potencial en aguas profundas y de recursos no convencionales? Retomando un poco las palabras del propio presidente, que ha señalado que hasta que los particulares den resultados con sus contratos habrá nuevas rondas. Hoy en día, como sabemos, cerca de 50,000 barriles diarios se producen ya por entes independientes de Pemex. Claro que estos que reporta la CNH también traen los socios con Pemex. A nivel de puros privados, creo que es un poco más de 23,000 barriles diarios, pero al final, en una visión, digamos, de complementariedad,
A Pemex le convendría muchísimo, por ejemplo, el hecho de hacer farm outs y participar junto con privados en aguas profundas, donde lógicamente necesitas transferencia de tecnología y compartir riesgos junto con las empresas privadas. Y en la parte de campos terrestres maduros, también hay metodologías de recuperación secundaria que son intensivas en inversión de capital y que podrían complementar las inversiones de Pemex. Y finalmente, en un tercer rubro, tal vez en la parte de no convencionales, si se diera una regulación sólida en materia ambiental, en materia de impacto social, vemos pues el éxito que en todo el estado de Texas ha habido con estos recursos no convencionales. Hay por ahí una foto en donde aparecen todos los puntitos de los campos y de los pozos de gas de Texas, y es impresionante la manera en que han podido explotar. Entonces, con una regulación adecuada, tal vez en el mediano plazo, podría darse. De tal manera que la vocación propia de Pemex, que son campos terrestres y campos de aguas someras, pueda complementarse en aguas profundas, en terrestres maduros y en no convencionales, también con inversión privada. Y esto está alineado con la estrategia gubernamental de fortalecer a Pemex como empresa nacional. Y bueno, estamos viviendo una época difícil, complicada, lo platicábamos hace un instante. Hay impactos que estamos viendo que ha provocado esta pandemia por el COVID-19, la caída en los precios del petróleo, por ejemplo. ¿Cuáles son los retos que se enfrentan las empresas, a los que se enfrentan las empresas petroleras para mejorar de alguna manera los resultados que han mostrado en el último semestre? Yo creo que para ello dividiría que puede haber acciones de muy corto plazo y otras de mediano y largo plazo. En el corto plazo, una recomendación es, por un lado, ante incumplimientos que pueden ser generalizados por causas de fuerza mayor, invitaríamos a que las propias empresas petroleras puedan hacer un due diligence de sus principales contratos para identificar cualquier contingencia legal o operativa dentro de ellos y poder tomar medidas preventivas y de contención. Y por el otro lado, cuidar sus cláusulas de fuerza mayor, de pagos, de garantías y penalidades, de tal manera que estén espejeadas con los contratos principales. Porque ahora lo que ha sucedido es que un operador, por ejemplo, tiene un contrato con un supplier y ese a su vez con un tercero. Si no están alineados las condiciones de los contratos, pueden sobrevenir riesgos que hemos visto, para lo cual creemos que vale la pena hacer esos due diligence. Por otra parte, vale la pena tener un compliance legal y regulatorio ante lo que hemos comentado, que estamos en una dinámica regulatoria impresionante, que las empresas deben de tomar especial cuidado para que su marco de cumplimiento legal y regulatorio esté al día. Y en el largo plazo, creemos que son dos grandes acciones. Por un lado, el fortalecimiento financiero mediante refinanciamientos, reestructuras y búsqueda de alguna manera, productos de crédito y de financiamiento novedosos que le quiten presión a sus balances. Y por el otro lado, en la parte de seguridad y certeza, el poder hacer este compliance legal y regulatorio, que no es más que la revisión del cumplimiento de las normas y reglas que rigen la materia petrolera en el país y que saca una matriz, digamos, de riesgos y las medidas que tienen que tomarse. Y los due diligence o debidas diligencias de sus contratos principales para que no haya sorpresas. Puede haber momentos difíciles, pero que en ningún momento haya sorpresas. Y finalmente, el adaptarse a la nueva regulación que está sucediendo en el día con día, y que es donde los abogados podemos aportarle mucho a las empresas petroleras en este país. Muchísimas gracias a Marco Antonio de la Peña, socio de Cuatro Casas, quien estuvo hoy platicando con nosotros aquí en Energía MX. Yo soy Cristal Mendívil, gracias por tu atención. Hasta la próxima. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención,
como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.